Balancea tu mente. Bienvenido a este taller en donde aprenderemos cómo balancear tu mente. Recuerda que todo profesional, persona y sobre todo emprendedor con una mente balanceada lograremos el éxito. Necesitamos un cerebro que sea líder y los otros dos que apoyen en este proceso. Nuestro cerebro es trígono. ¿Qué quiere decir? Que es uno solo, pero está compuesto por tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Las tres partes son nuestro cerebro izquierdo, quien nos permite orientarnos, quien nos da la información para orientarnos. Es la parte lógica de nuestro cerebro. Tenemos el cerebro derecho, que está asociado con la parte creativa, artística, emocional, quien nos va a permitir renovarnos. Y también por el cerebro central, quien nos ayuda en ejecución, reproducción, a desarrollar las cosas. Es por esto que un emprendedor, al tener balanceados los tres cerebros, vamos a poder llevar adelante nuestras cosas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros ejecutamos algo, evidentemente tenemos que tener el acompañamiento de la parte lógica, la parte científica, la parte académica y sobre todo ser creativos. Conozcamos más nuestro cerebro. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro izquierdo es la parte innovativa, es la parte que nos permite comunicarnos de forma numérica, verbal. También nos ayuda en la clasificación, los archivos. La investigación, pero con criterio, ya que si no tenemos criterio, pues evidentemente no va a ser una investigación adecuada. Y esto nos llevará a que tengamos un pensamiento sistémico y global. Es decir, la innovación, como estamos apreciando, es la parte lógica de nuestro cerebro. Y una buena investigación y una buena innovación siempre tendrán al aliado la parte lógica académica. Ahora, si pensamos en nuestro cerebro derecho, que es la parte creativa, es quien nos va a permitir desarrollar la creatividad. Para eso empezamos con el amor, fidelidad. Si no tenemos amor por las cosas, muy difícilmente le entramos con pasión. También esto nos va a permitir desarrollar la creatividad, el arte, la música, apreciar las cosas bellas de la vida. Si trabajamos en esto, pues evidentemente podremos tener visión a futuro, saber qué es lo que queremos a futuro y sobre todo pensar siempre en mística y misión. Todo esto nos llevará a desarrollar la parte creativa para nuestro proyecto. Y si ahora hablamos del emprendimiento, pues el emprendimiento es la actuación. Tenemos que actuar. ¿Cómo llegamos a él? Primero, somos competitivos. Desde que nacemos somos competitivos y tenemos que llevar esto, porque esto es nuestro cerebro reptiliano quien nos va a permitir ejecutar las cosas. Sobrevivencia. Segundo lugar, tenemos la formación de equipos. También vamos a tener que trabajar en nuestro mercado. Luego tenemos que aprender a planificar y por último a administrar nuestro emprendimiento. Cuando nosotros logramos trabajar en los tres frentes y con el apoyo de nuestro cerebro, pues evidentemente podemos llevar adelante nuestro emprendimiento. Ahora que conocemos un poco más nuestro cerebro, al izquierdo, al derecho y al central, aprendamos cómo se comunican cada uno de ellos. Ejemplo, el cerebro izquierdo, que es la parte innovativa, la parte lógica, se comunica de forma verbal. ¿Qué quiere decir de forma verbal? Utiliza la palabra, utiliza los números. Es la forma de comunicación. En cuanto al cerebro derecho, es la comunicación no verbal. Aquí tiene mucho que ver la parte afectiva. Y el cerebro central es la factual, es decir, cómo hacemos las cosas, cómo desarrollamos y cómo presentamos las cosas, nuestras facciones. Es la forma de actuar. ¿Y por qué es importante conocer cada uno de los cerebros y cómo se comporta cada uno? Porque cuando nosotros conformamos equipos, evidentemente tendremos compañeros, tendremos miembros del equipo que son parte de los tres cerebros, tanto del cerebro izquierdo, y a ellos deberemos comunicarnos de una forma verbal. Con el cerebro derecho, pues deberemos aprender a comunicarnos de formas no verbales. Y para los que son del cerebro central, evidentemente con las actuaciones nosotros podremos lograr que el equipo funcione. Una vez que ustedes hayan desarrollado el test para revelar su coeficiente tricerebral, van a obtener su cédula tricerebral.
Y aquí es importante que nosotros expliquemos cómo funciona esta cena. Ustedes van a tener una puntuación. Y la puntuación les va a permitir o nos va a permitir saber cuál de los tres cerebros es el que está dirigiendo su mente, nuestros destinos, nuestra forma de hacer las cosas. El izquierdo, el central, el derecho. Recordemos algo. No es mejor ni tener más desarrollado el izquierdo, ni el central, ni el derecho. Simplemente lo que tenemos que hacer es aprender a balancear nuestra mente para que los tres cerebros se apoyen. Todos son muy buenos y todos tienen muchísima importancia. Lo importante de este paradigma es que aprendamos a balancear nuestro cerebro de tal manera que los tres trabajen en conjunto y esa sinergia sea la que lleve adelante nuestras acciones y nuestras actividades. Y como emprendedores, la idea es que al tener una mente balanceada logremos concretar nuestros emprendimientos. Voy a explicarles de manera rápida cómo funciona. El momento que ustedes tengan su valoración, su cédula tricerebral, vamos a saber cuál de estos cerebros es el que está adelante o cuál es el que está atrás. Pero lo importante es que esto funciona como un edificio. ¿Qué quiero decir? Las bases son las que tienen que estar mejor balanceadas. Es decir, aquí deberíamos tener las puntuaciones más altas y al final las puntuaciones más bajas. ¿Por qué? Porque como un edificio, si yo tengo buenas bases, evidentemente el edificio podrá crecer hacia arriba y se desarrollará de mejor forma. Cuando hablamos nosotros del cerebro izquierdo, lo importante del cerebro izquierdo es que nosotros empezamos ¿cómo? Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a hablar, aprendemos a manejar los números y todo esto apoyado de la parte educativa. Cuando comenzamos a dominar este tema de comunicación, evidentemente nosotros podemos pasar al siguiente nivel, donde ya aprendemos a clasificar, a trabajar en la parte de archivos, que es el ordenamiento como tal, y la parte del desarrollo de la memoria. Luego que hemos superado esa etapa, ahí sí podemos empezar a trabajar en la parte investigativa. Cómo desarrollar la parte legal, la parte de leyes, cómo enseñar, cómo ser parte de un coaching, tanto recibiendo coaching como dando coaching. Y por último, nosotros ya podemos desarrollar todo un fundamento investigativo. Podemos pensar en la parte filosófica, pensamiento sistémico. Entonces, ustedes ven, nosotros vamos de abajo hacia arriba. Lo mismo sucede con el cerebro central. En este caso, en el cerebro central, lo primero que nosotros aprendemos, ¿qué es? A sobrevivir, evidentemente. Nosotros, el primer instinto es la supervivencia y viene asociado con la parte de nutrición, salud, ambiente, trabajo, procreación. Son las funciones básicas. Normalmente esto vamos desarrollando en el transcurso de la vida, pero una vez que hemos aprendido a manejar esto, ahí sí podemos dar el salto. Ya podemos ser profesionales, en donde somos capaces de formar equipos, generar dinero, ser parte del mercado. Una vez que nosotros empezamos a dominar esto, podemos pasar al siguiente plano, que es la planeación, son los negocios. Es decir, todo emprendimiento tiene que tener planeación. Nosotros debemos tener la capacidad de negociar. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos administrar adecuadamente. En este punto final también está la parte política y la parte económica. ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de ejecución y está muy relacionado con la parte del dinero, estos son los entes que dirigirán. Y por último, el cerebro derecho, que estamos analizando en este momento. En el cerebro derecho, nosotros empezamos con la parte afectiva. ¿Quién es la principal parte afectiva de nuestro inicio? Pues la familia, la sociedad. Luego pasamos ya a los juegos, a las artes, a la recreación. Cuando encontramos en las primeras etapas de la escuela, aprendemos a desarrollar nuestra creatividad. Aprendemos a asociarnos y a disfrutar de la vida. Luego que nosotros estamos aprendiendo todo esto, podemos dar los saltos. Ya podemos pensar en futurología, estrategia, moral, ética, justicia. Nosotros cultivamos nuestro cerebro, podemos dar los saltos y podemos ir mejorando. Y por último, siempre debemos pensar en el sentido de la misión, la estética, la mística, es decir, qué es lo que nosotros queremos, no solo para nosotros como personas, sino también para la humanidad. Es así como debemos ir creciendo.
Entonces, como resultado de nuestra cédula tricerebral, ustedes van a ubicarse en qué punto están y sobre todo ir creciendo, ir balanceando nuestro cerebro con la finalidad de que todos estos puntos nos brinden apoyo y podamos salir adelante. Una vez que ustedes hayan desarrollado el CT, van a obtener su cédula tricerebral. Esta nos va a indicar cómo está equilibrado nuestro cerebro. Por ejemplo, en este caso, quien está liderando es el cerebro central. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor puntuación, con 36 puntos. Quien está al final es el cerebro izquierdo, con 29 puntos, e intermedio el cerebro derecho con 30 puntos. ¿Qué significa el equilibrio? El equilibrio no quiere decir que todos tengan el mismo valor. ¿Por qué? Porque al tener todos exactamente el mismo valor, es muy parecido a que tuviésemos tres líderes. Es decir, si nosotros tenemos tres líderes, tres personas o tres entes que están tomando las decisiones, nunca se pondrán de acuerdo y no podremos seguir adelante. Ahora, ¿qué significa el equilibrio? La teoría nos dice que el equilibrio tiene que existir siempre y cuando haya una diferencia entre 2 y 7 puntos. Es decir, unas diferencias adecuadas. Como nosotros vemos aquí, este de 7 podremos decir que está bien, el 6 también está bien, 7 entre el cerebro izquierdo y central, 6 entre el cerebro central y el cerebro derecho, pero aquí existe un problema entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho que únicamente tiene una diferencia de 1. ¿Qué pasa cuando la diferencia es mínima? Cuando la diferencia es mínima, estos dos entran en conflicto. ¿Qué quiere decir? No se ponen de acuerdo. No hay quien prevalezca. Simplemente los dos están peleando por sacar adelante su forma de proceder, sus ideas, la forma de conducirse. Y en tal virtud, quien estará tomando la iniciativa, pues evidentemente será el cerebro central. ¿Qué quiere decir con eso? Una interpretación de esta cédula que estamos presentando aquí nos diría que al estar liderando el cerebro central y los otros dos estar en conflicto, es decir, no se manifiestan, únicamente el cerebro central está rigiendo nuestros destinos. En un punto esto es adecuado porque las cosas se llevarán adelante, pero el problema básico es que si yo llevo las cosas únicamente adelante, se ejecutan, puedo ser capaz de ganar dinero, no me va a importar nada la parte lógica, académica, la parte científica y sobre todo la parte emocional. Y esto eventualmente es peligroso, porque si nosotros queremos sacar emprendimientos, la parte innovativa, recordemos que era el cerebro izquierdo y la parte creativa es del cerebro derecho. Adicionalmente, si nosotros no tenemos una buena base académica del cerebro izquierdo, pues potencialmente este tipo de ejecuciones no serían adecuadas. Y si nosotros no le hacemos caso al cerebro derecho, no podremos disfrutar de nuestros éxitos. Es por eso que el balanceo de la mente es adecuado. Entonces, ¿qué deberemos hacer para nosotros poder balancear nuestra mente? Vamos a ver otro ejemplo y luego podremos identificar cómo mejorar y cómo balancear nuestra mente. Veamos otro ejemplo de cédula tricerebral. En este caso podemos notar que tenemos una diferencia entre el izquierdo y derecho, izquierdo y central de 4 puntos, entre el central y derecho de 2 puntos y entre el izquierdo y derecho de 6 puntos. Si nosotros recordamos que cuál era la proporción adecuada entre 2 y 7 puntos de diferencia, quiere decir que este cerebro está adecuadamente balanceado. Esto no quiere decir que no podamos trabajar en nuestro desarrollo. Al estar balanceado, solamente como información, ¿quién está dirigiendo nuestros destinos? ¿Qué cerebro es el que está tomando las riendas? Pues el cerebro derecho. Y está bien, recordemos que este cerebro es la parte creativa, es decir, esta persona tiene mucha creatividad, pero al tener los otros dos cerebros de la mano adecuadamente balanceados dentro de la proporción adecuada, quiere decir que esta persona es capaz de ejecutar las cosas, llevar adelante las cosas, acompañada de una buena parte lógica y académica. ¿Cómo podríamos mejorar nuestra mente? Es decir, ¿cómo podríamos crecer? Recordemos lo que habíamos dicho anteriormente.
Esto es como un edificio en donde las bases tienen que soportar al edificio. Por lo tanto, debemos ir creciendo desde la parte inferior hacia la parte superior. Cuando nosotros somos capaces de crecer de esta forma, nuestros resultados serán mejores. Ahora, como yo veo que aquí tengo una diferencia de 4 y de 6, yo podría trabajar en este cerebro, en el cerebro izquierdo, irle potenciando, ir mejorando nuestras habilidades. Cuando yo me voy a mi cédula tricerebral, yo puedo ver que quien tiene el puntaje más bajo es en el primer nivel de ejecución. Es decir, en este punto de aquí. Aquí tenemos nuestro puntaje más bajo. Y por lo tanto, aquí tenemos posibilidades de mejora. Si yo veo las competencias asociadas, en este caso la número 8 y la número 27, yo podré escoger entre cualquiera de las dos para poder desarrollar un proceso de mejora. Una vez que nosotros nos hayamos decidido, pues pasaremos a la siguiente parte, que es mejorar. Si retomamos el primer ejemplo revisado, vamos a identificar cómo podemos balancear nuestra mente. En este caso, recordemos que nosotros habíamos indicado que el desbalanceo se produce en el cerebro izquierdo. ¿Por qué? Porque es el que más bajo coeficiente o número tiene, en este caso 29. ¿Qué debemos hacer? Lo que nosotros debemos hacer es escoger cómo mejorar nuestras competencias. Para eso la sugerencia es lo siguiente. Recordemos que nosotros debemos iniciar de abajo hacia arriba. Es decir, abajo están los cimientos, arriba está la parte del edificio, ¿no? Si nosotros analizamos y queremos mejorar el cerebro izquierdo, porque tiene 29, que es el inferior de todos, podemos empezar a ver las competencias. Por ejemplo, aquí tenemos un promedio de 3.5, pero en el segundo escalón tenemos 2.5. Y de hecho, si nosotros analizamos la competencia número 12, es la que menor puntuación tiene. Por lo tanto, esta competencia podría ser un escalón o podría ser una referencia a mejorar. La sugerencia sería que empecemos por este, que es la que menor puntuación dispone. Y en esta es la que nosotros trabajaremos de la siguiente manera. Una vez que nosotros hemos determinado que la competencia 12 es la que queremos mejorar, ubicamos en nuestro formulario cuál es esa competencia. Y aquí vemos. La 12 es relatar un hecho, si metemos los detalles, si todos damos todos los pormenores. Esa es la que teníamos con calificación de 1 y como nosotros podemos ver corresponde al cerebro izquierdo que se representa con un cuadrado. El triángulo representa el cerebro central y la circunferencia representa al cerebro derecho. En este caso, si nosotros vamos a trabajar con la competencia número 12, ¿qué es lo que haremos? Pues trabajar en eso. Cómo mejorar nuestra narración de los hechos. Cómo darle los detalles adecuados. Si nosotros le cogemos el gusto para dar todos los pormenores a esta competencia. Vamos a trabajar. Entonces recordemos, lo primero que hacemos es escogemos el ítem. En este caso, el ítem que nosotros escogemos es el número 12, que nos dice si nosotros narramos un hecho, le metemos muchos detalles, si nos gusta dar todos los pormenores. El primer punto que nosotros vamos a desarrollar es el espacio, es decir, en dónde ejecutaremos esta mejora de la competencia. Puede ser en nuestro hogar, en nuestra casa, en la casa de un amigo, en la universidad. Hay que ser muy específicos en dónde vamos a desarrollar nosotros nuestras competencias. Una vez que tenemos escogido eso, vamos a la segunda parte que es la cronología y en este caso, ¿cuál será la fecha de inicio y de término? Por ejemplo, puede ser el 12 de octubre de este año, del año 2020, hasta el 21 de enero del año 2021. Se recomienda que un proceso sea aproximadamente 3 meses. ¿Por qué? Porque si nosotros desarrollamos una competencia durante un tiempo mínimo de 3 meses, podemos asegurar que se lleve adelante y que realmente mejoremos nuestra competencia, lo desarrollemos. Lo segundo que nosotros haremos es en qué horarios. Es decir, ¿a qué hora se debe ejecutar? Recordemos que todo esto nosotros deberemos ser lo más críticos y lo más detallado posibles. Ejemplo, puede ser en las noches.
Si yo voy a realizar en la casa y únicamente las noches paso en casa, ese podrá ser un horario. Va a ser, por ejemplo, en las tardes, qué sé yo, si pasamos en la casa de un amigo, o entre las 8 y las 12 del día, si es que yo elijo que sea en la universidad. Recordemos que toda esta definición tiene que ser coherente. ¿A qué me refiero a coherente? Quiere decir que si es que yo elijo hacer una universidad, yo deberé considerar que va a ser de lunes a viernes o los días de clases y en los horarios que se lleven a cabo. Pero si yo digo universidad y escojo de lunes a domingo a las 9 de la noche, en donde yo no estoy en la universidad de lunes a domingo a las 9 de la noche, entonces ya nuestro plan podría ser irrelevante, no nos iría adecuadamente. Luego que nosotros ya tenemos ubicado el espacio y la parte cronológica, escojamos quiénes o qué personajes son los que van a participar. En este caso, evidentemente, como yo necesito mejorar esta competencia, estaré yo. ¿Quién va a ejecutar? Yo. Yo voy a ser el único responsable de mi mejora. ¿Y quién más intervendrá? Ejemplo, si yo voy a hacer en mi casa, puede ser que yo le pida una ayuda a un hermano, a una hermana. Si voy a hacer en la casa de Juan, evidentemente será mi mejor amigo Juan, o en la de Pepito, depende de quién sea. Si es que yo voy a hacer una universidad y no necesariamente estoy con Juan, puedo estar con Julia, Pepito o algún otro compañero. O sea, ¿cuál es la idea? Que nosotros definamos quién lo hace y con quién lo voy a hacer. Porque recuerden, si no están claras las cosas, no vamos a poder llevar adelante este procedimiento. Ya tenemos definido esos tres parámetros. Vamos al cuarto parámetro, los procedimientos. Dentro de los procedimientos, ¿qué debemos hacer? Por ejemplo, ¿qué actividades deben ser realizadas? ¿Qué vamos a saludar? Evidentemente, si nosotros queremos narrar un hecho, si nosotros queremos mejorar esta competencia, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues básicamente de eso, ¿no es cierto? Mejorar la competencia y eso vamos a hacerlo con este procedimiento. ¿Qué actividades? Narrar un hecho. Puede ser que escojamos de la última semana, del día anterior. El asunto es que yo tengo que empezar a mejorar mi narración de los hechos y deberé escoger algo relevante de reciente suceso. Si yo escojo algo de hace mucho tiempo atrás, muy probablemente no pueda darle todos los detalles. Tenemos que empezar por ahí. Luego, ¿cómo serán ejecutadas si vamos a utilizar alguna tecnología? Se sugiere usar un celular o una grabadora con la finalidad de que de luego poder revisar la grabación y ver si efectivamente estamos mejorando. Pedirle a Juan o a Pepito o a Julia, que me va a ayudar, que me ayude en ese proceso y me grabe, de tal manera que se pueda revisar en conjunto. ¿Qué vamos a ganar con eso? En este caso, evidentemente, yo voy a mejorar mi competencia narrativa. ¿Por qué es importante la competencia? Esto es parte de la comunicación. Recordemos que nosotros al mejorar la competencia narrativa también estaremos mejorando la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos unos a otros? Un emprendedor, alguien que quiere innovar, que quiere llevar adelante su creatividad, necesita muchísima comunicación. Si es que yo veo un producto, un proceso, un fenómeno, un servicio y quiero compartir con mi equipo, esta narrativa nos va a ayudar. Por eso todas las competencias son muy importantes. Luego, ¿con qué recursos? Presupuestos y esfuerzo. ¿Quiénes serán los recursos? Empezamos por las personas escogidas. Pero también tenemos que pensar cuánto dinero, qué esfuerzo. En este caso, únicamente como voy a aprovechar espacios, muy probable la inversión de dinero y la inversión de presupuestos no sea alta. Pero ¿a qué se refiere con este tema? Es que si eventualmente yo tengo que desarrollar alguna otra competencia, que tengo que desplazarme, tengo que comprar algo, tengo que invertir en algo, aquí deberé escoger esto para prever y estar atento de lo que yo voy a necesitar, incluido el esfuerzo. Aquí puede ser las personas, el tiempo de las personas, mi tiempo, si es que vamos a irnos a algún lugar, pasajes, estadía, alimentación y todo lo que sea necesario. Entonces hemos desarrollado estos dos y por último, ¿con qué indicadores mediremos resultados? Recordemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por tanto, podremos valorar el tiempo.
Si una narrativa me demoro 30 segundos, muy probablemente no tenga todos los detalles, pero si mis narrativas van aumentando el tiempo, querrá decir muy probablemente que estemos mejorando nuestra narrativa, le estemos dando más detalles. Igual, detalles de la narración. Si al inicio yo empiezo solamente dando uno, dos o tres detalles, y ahora, a medida que vamos avanzando en este proceso, le voy metiendo más detalles, eso indirectamente podrá decir que estamos mejorando. Por lo tanto, deberemos buscar un índice que nos permita sugerencias, puede ser el tiempo, puede ser los detalles. Luego que nosotros hemos desarrollado esto, tenemos que pasar quién será el exigidor. Es decir, necesito que alguien se comprometa conmigo de tal manera que me exija a que yo desarrolle adelante. Si yo escogí a Juan, en la casa de Juan voy a trabajar con Juan, muy probablemente sea Juan quien sea mi exigidor. Podría ser un buen amigo. Ahora, recordemos que un buen amigo es el que me va a decir las cosas como son. Si yo no estoy trabajando, si yo no estoy desarrollando, un buen amigo seguro me va a decir, seguro me va a presionar, seguro va a hacer lo posible para que nosotros o que la persona desarrolle su narrativa. Como recomendación, eventualmente no se recomienda gente de la familia para evitar conflictos familiares, incluido la parte afectiva, emocional, muy probablemente esposos, esposas, novios, novias. ¿Por qué? Porque como juega un papel importante la parte emocional, no logramos establecer los lineamientos adecuados y el exigidor se vuelve blando o se generan otros problemas. Por lo tanto, se sugiere que sea algún amigo, un buen amigo, quien esté adelante de este proceso y que realmente le exija, que si nos tiene que llamar la atención, lo haga sin ningún temor. Y por último, también es importante fijarse sanciones. ¿Qué pasa si se incumple? Si nosotros incumplimos, una propuesta podría ser, pues bueno, si yo no me presento, no hago mi aclaración, si teníamos fijado hacer estas citas todos los días, martes y jueves, 3 o 4 de la tarde en la universidad, pero por alguna razón no asistí sin ningún tipo de aviso, sino simplemente no lo hice, pues, ¿por qué no puedo pagarle una hamburguesa a Juan? ¿Por qué no puedo invitarle a un café? Algo previamente acordado, de tal manera que si yo incumplo, sé que me va a costar. Tendré una sanción que nosotros deberemos cumplir. Si nosotros ya desarrollamos todos los pasos y procedimientos que se habían previsto para mejorar nuestra competencia, pues tengan por seguro que vamos a lograr resultados. Aquí les dejo varios ejemplos que también está en su informe del CT, cómo podemos mejorar cada uno de los cerebros con determinadas actividades. Chicos, entonces les invito a que mejoremos nuestro cerebro, mejoremos nuestra mente, balanceemos nuestra mente. Lo que les aseguro es que cuando tenemos una mente balanceada, tendremos un mejor desarrollo personal, laboral, profesional y sobre todo como emprendedores de éxito. Éxitos y adelante.